Hola a todos. Hoy nos vamos a ocupar de un caso resuelto por la Sala Tercera de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Se trata de una sentencia de agosto de este año 2021, aunque el expediente se inició en el 2001 por un hecho que tuvo lugar en 1999. Uno no puede acostumbrarse a esta cantidad de años para resolver un tema que, como veremos, no presenta tampoco enorme complejidad. Se trata de una demanda iniciada contra la Policía Federal Argentina y los hechos, en resumidas cuentas, son los siguientes. Personal policial dispara contra una persona que no tenía nada que ver con el hecho que se estaba buscando reprimir. Como consecuencia del accionar policial, esta persona fallece y para encubrir el, entre comillas, error, la equivocación, el haberle pegado un tiro a alguien que no tenía nada que ver, se pretendió plantar un arma de fuego en el lugar de los hechos. Todo esto que estoy diciendo, como veremos en instantes, quedó acreditado en la causa penal. Por lo tanto, los damnificados indirectos pretenden una indemnización. Y ahora vamos a ver cuáles fueron las defensas esgrimidas por la demandada y nos vamos a ocupar, dentro de los distintos temas que trata este fallo, de una cuestión puntual, que es la de la responsabilidad del Estado por actividades ilegítimas de sus agentes y la responsabilidad del Estado por actividades legítimas de sus agentes. Tengamos en cuenta que, obviamente, por la fecha en que sucedieron los hechos, acá se va a aplicar el Código Civil actualmente derogado. No se va a aplicar ni el Código Civil y Comercial, ni la Ley de Responsabilidad del Estado, la Ley 26.944. La idea entonces es ver cómo se resolvió el tema a la luz de esa normativa que les acabo de mencionar y qué particularidad podría tener un caso idéntico al que se le aplique el actual régimen normativo. En cuanto a los agravios que llegan a la Cámara, a la Sala Tercera, el vocal preopinante lo sintetiza de la siguiente manera. Por el lado de Policía Federal Argentina, uno de los agravios es que entiende que no se ha configurado la falta de servicio. Y discúlpenme si parece que me da risa esto. Otro agravio tiene que ver con la procedencia y cuantificación de los daños, otro agravio de Policía Federal. La actora se agravia por la tasa de interés y la demandada por la inclusión del crédito resultante en la consolidación de deuda pública según previsiones de la Ley 25.344. De los cuatro temas, como les decía, sin perjuicio que recomiendo la lectura del fallo, nos vamos a ocupar del primero, el tema de la configuración de la falta de servicio y una posible, en ese caso, actividad ilegítima del Estado, y
¿Qué hubiera sucedido si en lugar de eso se lo considerara una actividad legítima del Estado? Vamos a esta cuestión. Respecto de este argumento de la demandada, en el sentido de que el personal policial actuó de manera lícita en el marco de sus obligaciones, el preopinante se plantea que solo puede entender que la demandada considera como razonable y justificado el hecho de que el agente policial haya disparado contra una persona ajena a delito alguno. Es decir, ¿cómo se puede sostener que la actuación es lícita, que la prestación del servicio fue regular, cuando, como decimos, pretendiendo detener a presuntos delincuentes que habían cometido un delito, el personal policial mata a alguien que no tenía nada que ver, y no solo eso, sino que luego pretende encubrir la situación, poniendo en el lugar de los hechos un arma que no pertenecía al fallecido, como para hacer ver que el fallecido había participado de un tiroteo. Entonces, el planteo que se hace el preopinante es casi de perplejidad. No entender cómo a esta altura del partido la demandada sigue planteando que el accionar fue regular, que estamos ante una actividad legítima. Independientemente de esto, y acá me interesa puntualizar la cuestión, el preopinante lo que va a terminar concluyendo es lo siguiente: sea que el accionar sea ilegítimo, como es en este caso, o suponiendo que el accionar del personal policial hubiese sido legítimo, en los dos casos llegaríamos al mismo resultado, por distintos argumentos, pero en los dos casos llegaríamos al mismo resultado, que es el deber estatal de indemnizar. En uno, por la actividad ilícita de uno de los agentes, que hace que el Estado deba responder. En los términos y en la normativa del Código Civil actualmente derogado, el artículo que se aplicaba era el artículo 1112. Pero suponiendo que el accionar del personal policial hubiera sido lícito, o sea, hubiera actuado de manera razonable, intentando reprimir y perseguir un delito, igual correspondería la indemnización. Y acá el juez cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya desde hace bastantes años ha sentado que aun cuando el accionar del personal policial se pueda encuadrar en el marco de su función específica de seguridad y represión del delito, al producir en el ejercicio lesión a los bienes o a la persona de alguno de sus integrantes, o sea, de los integrantes de la comunidad, es de estricta justicia que la comunidad los afronte, no porque su conducta, la conducta del personal policial, sea contraria a derecho, sino porque el sujeto sobre el que recae el daño no tiene el deber jurídico de soportarlo. Como sabemos, con la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial, y tiempo antes con la puesta en vigencia de la Ley 26.944 de responsabilidad del Estado Nacional, se configura un régimen por el cual
todo el capítulo de responsabilidad civil del actual Código Civil y Comercial no es aplicable a los casos de responsabilidad del Estado. Estos quedan reservados a la ley local. Se considera que es un tema local, reservado a la nación por un lado, las provincias por el otro. Y por ende, no se va a aplicar el Código Civil y Comercial, se va a aplicar la ley específica. En un caso como este se aplicaría la ley 26.944. Si se tratara de una demanda contra el Estado provincial, hoy día nos encontraríamos con tres situaciones. O la respectiva provincia adhirió a la ley 26.944, que es una posibilidad porque la ley está abierta a la adhesión, o la respectiva provincia, o ciudad autónoma, me refiero, o la respectiva provincia o la ciudad autónoma no adhirió a la ley 26.944, pero dictó su propia ley. Es, por ejemplo, el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que en el año 2020 dictó su ley de responsabilidad del Estado. Y la tercera situación, que es el caso que todavía ahora tiene la provincia de Buenos Aires, es que no se haya adherido a la ley nacional y tampoco se haya dictado una ley de responsabilidad provincial. Ahora hay un proyecto de ley, pero todavía no está sancionado. ¿Y qué dice la ley nacional? La ley nacional nos va a decir que el Estado puede responder por actividad ilegítima, lo vemos en el artículo 3 de la ley, y también puede responder por actividad legítima. No va a haber diferencias con la solución del caso que estábamos analizando, porque se considere que la actuación del personal policial era ilegítima o hubiera sido legítima, igual el Estado Nacional respondería. Pero, cuando se califica a la responsabilidad del Estado como de carácter legítimo, por decir responsabilidad por actividad legítima, vamos a ver que el artículo 5 de la actual ley 26.944, con otras palabras, nos dice que no se aplica el principio de reparación plena, porque algunos rubros no pueden ser invocados. Por ejemplo, si vemos el artículo 5, nos vamos a encontrar que en ningún caso procede la reparación del lucro cesante. Y por otro lado, si seguimos con el artículo 5, que parece estar pensado básicamente a daños a bienes y no daños a personas, la responsabilidad comprende el valor objetivo del bien, los daños que sean consecuencia directa. No se toman en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. O sea, en otras palabras, la reparación quedaría limitada al daño emergente y hasta se discutiría bastante la procedencia de daño moral. En materia de daño a bienes, ni hablar, seguro que quedaría afuera la reparación del daño moral. En definitiva, este artículo 5 establece una diferencia muy importante, no en cuanto a la determinación, sino en cuanto a la cuantificación del daño. Por supuesto, imagino planteos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad llegado el momento. Pero me interesó comparar las soluciones aplicando
una y otra normativa. No porque el Código Civil actual derogado tuviera una mejor redacción, sino porque justamente como era muy insuficiente en su redacción, hubo una doctrina y jurisprudencia que fue delineando los contornos de la responsabilidad del Estado. Ahora tenemos una ley específica, pero una ley específica que plantea ciertas restricciones que pueden ser tachadas de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en el futuro. Bueno, espero que les resulte interesante la lectura del fallo y el tema puntual que traje y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.